de la novela Cuculcán. Soy Carlos Mata. Jerónimo de Aguilar se preguntó por un momento si el batir de esos tambores que escuchaba, todavía adormilado, serían parte de su ensueño o pertenecerían al mundo de los vivos. De pronto, el aire se desgarró con el sonido estridente de una trompeta de concha. El español supo en aquel momento que toda esa baraúnda no era irreal y luchó contra la somnolencia para tratar de despabilarse. Un súbito clamoreo que empezó como un murmullo y fue subiendo de intensidad, provocado por la gente de esa pequeña villa costera de la península Maya, lo hizo levantarse de un salto. Aguilar se vistió en un santiamén, al tiempo que el alma se le empezó a llenar con presagios lúgubres. Con la curiosidad acuciada porque el golpeteo de los tambores y las notas de viento que daba el vigía del caracol marino llamaban a los hombres a prepararse para defender el poblado contra una posible invasión. El exnáufrago salió de su choza casi corriendo, con su mente llena de fugitivos y siniestros pensamientos, entre los cuales cruzaban y recruzaban otros de igual modo funestos. De nueva cuenta, lo albergaba esa sensación desconcertante que tantas veces había experimentado desde su naufragio, casi 9 años atrás. El cielo empezaba a clarear, y en ese rosado amanecer el aire nuevo olía a la noche recién ida. El movimiento de la gente, que corría por todos lados, hizo nacer en el español el presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar otra vez, para bien o para mal. No vio nada raro, a excepción de que, en unas flores cercanas a él, las abejas parecían estar más laboriosas que de costumbre, libando la miel de las corolas. Más lejos, 2 guacamayas daban la impresión de pelear con trinos estridentes, mientras que una brisa apenas perceptible movía tenuemente las hojas de las palmeras. El sol imperturbable, o al menos parte de él, de un color naranja oscuro, casi rojo, se alcanzaba a divisar que despuntaba, todavía tocando el mar con su circunferencia. Su luz reflejaba una larga cauda dorada en las tranquilas aguas, y entonces, en un fugaz destello de su imaginación amodorrada, su mente empezó a verla como una serpiente ondulante que se movía al compás del suave movimiento de la masa líquida y se alejaba o volvía a través de la vastedad del mar. El castellano se absorbió estático en la contemplación de aquella maravilla que, aunque ya la había visto en infinidad de ocasiones, cada vez le parecía que era la primera vez que se topaba con esa visión esplendorosa tan llena de paz y de luz mansa que penetraba en su ser con esos tonos serenos y claros hasta las profundidades donde de seguro moraba su alma. Todavía deslumbrado con el deslumbramiento del amanecer, se preguntó cuál podría ser la razón del alboroto del poblado, pero sin poder quitar la mirada de la imagen del sol y la serpiente dorada, que parecía ser una serpiente divina procedente del oriente, y que volvía desde ese lugar de donde algún día había prometido que volvería. En un instante,
su pensamiento se detuvo y pudo sentir todo su cuerpo estremecer en una violenta compulsión. Algo que parecía moverse más atrás, en la lejanía del inmenso océano, le llamó poderosamente la atención. Tratando de controlar sus emociones, que en triunfante trepidación le recorrían todo el cuerpo en una suerte de vendaval tempestuoso, retuvo hasta el aliento. Cuando al fin pudo controlar la primera racha de escalofrío, trató de penetrar el velo de la distancia, luchando contra la resolana que atacaba a sus ojos incrédulos. Por un rato se quedó como petrificado, hasta que tuvo que rendirse a la certidumbre de que no estaba viendo un espejismo marino, ni uno provocado por su anhelante imaginación. Tras mucho mirar y remirar, se dio cuenta que en la distancia se silueteaban las velas de dos carabelas españolas que rasgaban el horizonte majestuosas. Con los ojos, el corazón y con toda el alma bebía como en éxtasis aquella visión. Al poco tiempo, los navíos se movieron más cerca, aproximándose con lentitud hacia la costa y demostrándose a plenitud, augustas y señoriales, a los ojos de Aguilar, quien luchaba contra las lágrimas que pugnaban por brotarle de los ojos. Lo sabía, siempre lo supo. Por eso había decidido vivir en esa pequeña aldea costera de Cancún desde hacía algunos 2 años. Era lógico pensar que algún día alguna expedición hispana habría de rondar las costas de Yucatán y, tal vez, habrían de anclar en la isla de Cozumel. Por eso gozaba de ese instante con indecible emoción, y por eso podía sentir con delicia cómo fluían sus sentimientos y recorrían todo su ser en ondas de felicidad abrumadora. Al ver sus predicciones elevarse en una especie de triunfo sublime. Ahora sí podría volver con los suyos y empezar a retribuir las bendiciones con que la divina providencia le había colmado a lo largo de su vida. Al fin volvería a convivir con ese grupo de seres humanos con quienes a lo mejor no tenía mucha compatibilidad, pero que estaban forjados en la misma fragua que él, y de seguro lo arroparían en su seno como uno de los suyos. Se alzó una brisa suave de olor salino que venía del mar. Era limpia y estimulante, y le bañó el cuerpo y el alma, mientras que en su memoria se desencadenaba todo un torrente de recuerdos que le hacían palpitar el corazón con la fuerza arrasadora de un sentimiento irrefrenable. Desde lo más hondo de su cámara interior, daba gracias a Dios por haberlo protegido de tantas penurias y calamidades cuando estuvo a merced de incontables peligros. Con los ojos húmedos y el corazón azorado de emoción, todavía perdido en un delicioso espasmo de incredulidad, Aguilar no escuchaba la voz del cacique Tucul, quien estaba a su lado, y le preguntaba si había algo que temer sobre un posible ataque de los hombres que venían en esas naves, puesto que ya en tierras mayas era bien sabido que algunos otros pueblos de la región habían combatido con los hombres blancos en otras ocasiones. El exnáufrago consiguió salir del pasmo del instante cuando el indio le jaló de un brazo. Entonces le prometió que no había nada que temer, ya que él los protegería. Con un leve gesto,
Tucul hizo que sus vigías dejaran de dar la alarma de guerra. Se hizo un silencio diáfano y todo el pueblo se fue apiñando en torno al español, viendo con ojos radiantes de asombro, pero con espanto a la vez, ese espectáculo inédito para ellos. Por comentarios de pescadores que habían vuelto de mar adentro la noche anterior y que mencionaban haber visto más carabelas fondeando la isla de Cozumel, así como luces de fogatas del Real Español en la isla, Aguilar confirmó que se trataba de una expedición mayor, casi seguro que organizada en Cuba, y que lo más probable era que se dirigieran hacia tierras más al norte de Yucatán, hacia el Sem Anáhuac, hacia el corazón del único mundo, como lo llamaban los aztecas. Cuando las velas se esfumaron en el horizonte azul, indiferente y lejano, se organizaron los remeros más fuertes del Villorrio que transportarían a Aguilar en la piragua más veloz de que disponían. Después de recoger sus cosas de la choza, pero antes de partir, el hispano visitó el claustro de piedra donde había establecido una especie de santuario. Era un salón rectangular, no muy grande, con una puerta en uno de sus lados largos, donde tenía toda la colección de objetos antiguos que había recopilado en sus muchas expediciones a las ruinas de los ancestrales centros ceremoniales mayas de períodos anteriores, debido a que hacía ya cientos de años habían sido abandonados por sus pobladores por diversas razones que Aguilar apenas podía comprender. Dentro del recinto, sobre diversos muebles y hasta en el piso, por ser piezas de mayor tamaño y peso, se amontonaban una inmensa cantidad de objetos religiosos que tenían alguna relación con la deidad que los mayas antiguos habían representado como la serpiente emplumada, a quien llamaban Cuculcán, y según tenía entendido el español, también era llamado Quetzalcóatl por los indígenas de las naciones del norte del Mayab. Había en ese salón joyería hecha de metales como plata y cobre, piedras preciosas labradas, figuras de madera tallada con primoroso detalle y con engastes y láminas de oro sobrepuestos, o de piedra volcánica talladas con perfección, de más artificio que valor, y muchos otros materiales como perlas, vidrio, concha, con las que elaboraban objetos como máscaras de turquesa con ojos de obsidiana, que se podían usar para adornar o para portar en el cuerpo. Cientos de collares de cuentas de jade, calchihuitls y otros objetos, quizá miles, apenas dejaban espacio libre en el recinto. Las figurillas de madera estaban pintadas con una gama iridescente de colores vivos y chillantes, que siempre hicieron a Aguilar dudar de que todos ellos tuvieran nombre, y llenaban el salón de una especie de magia irreal. Con los ojos acariciaba cada uno de los objetos que en algún tiempo tanto le cautivaron. Su aparente impasibilidad ocultaba la profunda alegría que inundaba su corazón. Con sus dedos rozó una estela de piedra tallada en forma de cara de hombre maya que portaba un penacho en donde lucía una segunda cara, que portaba aretes de cabeza de serpiente emplumada. La figura, que Aguilar sabía muy bien, representaba para los mayas una deidad dual, equivalente para los cristianos a la representación de Dios Padre y Dios Hijo. Luego, posó su vista en otra estela en forma de serpiente con fauces abiertas,
cejas flamígeras, plumas en la cabeza y crótalos en la cola. Con su cuerpo encorvado hacia la izquierda, formaba una balsa que le habían dicho que venía del oriente, con un hombre de elegante atavío sentado navegando en ella. Un tocado adornaba su cabeza de una especie como de casco de un ser viperino, de cuyas fauces abiertas emerge su rostro, y tenía la quijada inferior tallada como si imitara una barba. El español sabía, por los 2 quetzales que guiaban su camino y la canasta de ofrendas en la mano del hombre, que la figura representaba el tan anhelado retorno de la serpiente emplumada a tierras mayas, y también sabía que esa era una de las muchas pequeñas réplicas de menor tamaño de una estela mayor perdida todavía en algún lugar de la jungla al norte del Mayab. Al pensar por un instante que el evento representado por esa estela, tallada cientos de años atrás, quizás más de 1400, era tal vez el mismo que se estaba dando en esos momentos, el regreso de Quetzalcóatl, se dio cuenta que por el momento era menester partir a Cozumel cuanto antes para alcanzar la expedición. Echó lo que quizá era una última ojeada rápida a todos los objetos, tomó su viejo libro de horas que conservaba desde que se embarcó a las Indias y se dio la vuelta para encaminarse a la playa. La calurosa despedida que le dieron los habitantes del pueblo fue algo hermoso para él y quedaría en su mente como un bello recuerdo indeleble. Con flores en las manos y lágrimas en los ojos, toda la gente de la aldea, hombres, mujeres y niños, salieron a la calle para decirle adiós. En ese momento recordó una de las memorias que más le habían impactado en sus 8 años en tierras mayas: su entrada al pueblo de Tulum, cuando fue capturado poco después del naufragio. Del mismo modo, la gente lo había recibido con una ceremonia similar, cuando pensaron que era la deidad del oriente que estaban esperando por siglos, y quien les había prometido que había de regresar hacía ya varios bactunes. Después de cruzar las olas impetuosas de la playa, que los expertos remeros sortearon con facilidad, el mar se tornó sereno. Todavía era temprano en la mañana y el cielo tenía aún 2 tonos, uno muy claro, casi blanco, en la orilla del oriente y cercano al mar, y todo el resto de la bóveda estaba pintado de un tono celeste más oscuro. El sol estaba tapado por escasas nubes pasajeras, y la luna menguante seguía asomándose por el noroeste. Los remeros batían el agua con rítmica terquedad, y el aire se sentía tenue y tibio. Una mañana hermosa para cruzar las 4 leguas que separaban a la isla de tierra firme. El mar semejaba una sábana transparente que dejaba ver a través de su superficie sedosa el fondo de corales. La canoa parecía flotar por encima de las dormidas langostas y estrellas marinas, pero las indiferentes mantarrayas y una infinidad de pececillos de colores que acompañaban su viaje. Aguilar contemplaba toda esa belleza con un asombro casi místico, y luego se le perdía la vista en la lejanía, allá donde solo se veían las sílabas del agua que parecían inacabables, al tiempo que su mente se hundía en honda cavilación. Al caer bajo el irremediable influjo de las añoranzas y el sentir que todos sus recuerdos pasados, buenos y malos, todas sus emociones vividas y que se alojaban en su memoria, se arrollaban y atropellaban unas a otras en una vorágine gloriosa. Una ráfaga de nostalgias
de sus tiempos de niño le invadió la mente, al recordar remotos ayeres que parecían de una vida anterior a esta, cuando fue feliz creciendo y conociendo el mundo en diferentes pueblos de la península ibérica. Las iglesias que había visitado, las navidades que había pasado con su madre, los lentos trigales dorados y los apresurados prados verdes. Cuando, arrobado por la fascinación, podía perder todo un día viendo el movimiento de los girasoles en torno al astro rey, o sentarse a la orilla del Guadalquivir a ver las navegaciones que por ahí pasaban. Después venían otros recuerdos discrepantes que se alternaban. Ya veía el convento de Córdoba, ya le venía a la mente el momento de fulminante asombro cuando vio por primera vez la increíble masa de piedra de la pirámide mayor de Chichén Itzá. Por un momento se puso a pensar en lo increíble que parecía que ya hubieran pasado más de 8 años desde su naufragio, y, sin embargo, tenía la sensación como si solo hubieran sido 8 meses. El recuerdo de las noches interminables de locura, cuando estuvo cautivo en una jaula de una tribu semisalvaje que lo había capturado y lo estaba engordando con la posible intención de comérselo. Recordaba los terrores nocturnos, cuando los rugidos de los monos aulladores en las noches de la jungla de la Camja lo llenaban de terror y lo hacían soñar que estaba rodeado de jaurías de tigres y de leones, como los que solía ver cuando su madre lo llevaba al circo en Écija, y pensaba que en cuanto despertara lo devorarían sin piedad. Esos recuerdos de España le trajeron a la mente otros recuerdos de las muchas tardes en la jungla maya, cuando se entregaba a la melancólica delicia de acordarse de sus días de niñez y juventud. Y ya vuelta su memoria a la selva, rememoraba cuando unos cazadores lo persiguieron por varios días, pero desistieron de alcanzarlo, quizá porque pensaron que el huracán que pasó por la región y causó grandes destrozos, muertes e inundaciones, tenía algo que ver con su deseo de capturar al hombre blanco, y por ende habían provocado la ira de algún dios raro de su panteón mitológico. Otro recuerdo revelador e imborrable de aquel tiempo fue cuando vio en el pecho del sacerdote maya Acab Cambal una cruz de madera idéntica a una católica en todas sus proporciones. Fue la primera que vio en tierras mayas. Después se topó con muchas más. También recordó ese momento cuando, ya muy maltrecho y agonizante por las heridas recibidas por unos guardias que le habían picado con sus lanzas de punta de hueso de pescado, cuando estaba dentro de una jaula, atado de pies y manos. Un curandero fue traído por el cacique del pueblo para sanarlo, después de haber sacrificado a los guardias por andar jugando con la comida. Como si se tratara de un milagro, el brujo lo pudo salvar con toda clase de infusiones, ungüentos, brebajes y pócimas naturales, así como con cataplasmas que elaboraba con hierbas que sacaba de los muchos saquitos que traía en una canasta, en tanto que murmuraba en salmos, olía las hierbas para cerciorarse de que eran las indicadas para su mal, y luego las frotaba con sus manos para sacarles el jugo, o se las echaba en la boca y las masticaba para así formar el remedio para cubrir sus heridas ya infectadas. Apenas podía recordar la famosa barrida con huevo que le hizo otro brujo en otra ocasión que estuvo enfermo grave, y se acordaba más bien por lo que le habían contado después que se alivió. El curandero había usado un ramo de ortigas para ahuyentarle los malos humores, mientras le pasaba un huevo de guajolote por todo el cuerpo y cantaba oraciones y conjuros en medio del humo que producían 4 incensarios colocados
a su alrededor, justo en los 4 puntos cardinales. Cuando el huevo había captado todos los males, el brujo terminó el exorcismo y quebró el cascarón para abrirlo y ver en sus adentros cómo todos los males habían transformado la clara y la yema en una masa oscura y pestilente. Aguilar se rió de esas supercherías, aunque en el fondo nunca supo si en realidad esos recursos misteriosos eran portentosos medios para aliviar enfermos, más avanzados incluso que los que usaban los médicos en Europa, puesto que al día siguiente se levantó de su lecho otra vez fuerte como un toro. Recordó cómo aprendió el uso de la lanza, el atlatl y el arco con los guerreros, y a tejer redes y usar otras herramientas para atrapar animales marinos con los pescadores cuando vivió en otros poblados. Eso lo ayudó a sobrevivir en las épocas más duras de sus soledades de abismo profundo, cuando ya había superado los escollos del miedo, tras haberse perdido en la jungla, cuando debió defenderse de ataques de fieras y alimañas, jaguares, caimanes, panteras, serpientes venenosas y arañas ponzoñosas. También rememoró las noches cuando no había más refugios que cuevas y cenotes, y ya rendido por la faena del día, entraba en oración para agradecer a su Dios con humildad por permitirle vivir un día más. A través de todas esas penalidades, como la vez que al cruzar por una vega apenas pudo salir de un pozo de arenas movedizas cuando ya sumido por completo en el cieno, milagrosamente tocó con su mano una raíz que le salvó la vida. Nunca le flaquearon los ánimos, puesto que siempre tuvo la certidumbre de estar protegido por el manto sagrado de la divina providencia. Muy en el fondo de su fuero interno, esa convicción le hizo hacerse a la idea y abandonarse al pensamiento de que no era otra cosa más que un humilde soldado del Señor, y que los débiles no entrarían jamás en el reino de los cielos. Esa era una de las muchas reflexiones que le habían inspirado el haber leído la historia de Juana de Arco allá en el viejo mundo. No sabía si esa certidumbre de que su vida contaba con una protección divina se fundaba en el milagro del naufragio, pero ya hacía mucho tiempo había dejado de preguntárselo, porque prefería ignorar la respuesta. Solamente trató de guardar el recuerdo en lo más profundo de su ser, no tanto como un hito banal, sino como una de las muchas sin razones que la razón jamás llegará a comprender. Así, dejó que fuera Dios quien guiara en adelante sus pasos, aceptando cuantas vicisitudes le pasaban como pruebas divinas con un propósito ulterior que él desconocía, pero se imaginaba, a medida que iba sabiendo más acerca de la leyenda de la serpiente emplumada. Aguilar había ido develando poco a poco la misteriosa historia de ese personaje mítico, por medio de los cientos de objetos rescatados de las muchas ruinas mayas que había visitado. En todo ese tiempo que pasó en esas tierras, no había sido capaz de concebir que un destino tan venturoso, entre tantas penurias incontables, pudiera haberse dado sin la protección del Supremo, aunque él tenía un instinto de la vida y una vocación de supervivencia natural, y eso hizo que nunca se entregara a la desesperanza ni detenerse en su afán de acrecentar su acervo de conocimientos sobre aquellas naciones del Nuevo Mundo. Dentro de él siempre flotó la incógnita de la duda, hasta que un día terminó por rendirse al embrujo de una verdad que él aceptó para justificar todo su existir. Había un destino que Dios le había deparado y tendría que seguirlo inexorablemente, puesto que a él se debía. A partir de esa conclusión absoluta,
Aguilar se empeñó a aprender todo cuanto pudiera de la cultura y costumbres de los mayas. Su mente le hizo volver a sus días en Tulum, uno de los recuerdos más antiguos entre sus tantas memorias después de su naufragio. Rememoró con emoción nostálgica cómo poco a poco fue aprendiendo a leer los glifos tallados en paredes o pintados en papel del lenguaje que al principio le pareció casi monosílabo de los mayas, ayudado por sacerdotes y sirvientes que lo habían confundido con un dios bajado del cielo, el dios blanco y barbado llamado Kukulcán. No se dio cuenta de que ya habían transcurrido más de 2 horas desde que el repetido golpeteo de los remos contra el agua había comenzado, hasta que percibió el cambio de color azul profundo a azul turquesa del agua del mar. En ese momento, Aguilar pudo ver dibujada la costa de Cozumel. A medida que se acercaban, alcanzó a distinguir las 11 naves de la flota de la expedición española ancladas en una ensenada. La isla de Cozumel estaba frente a sus ojos, con toda su belleza en medio de la hermosura del mar Caribe, tan llena de paz que era suya y bañada de aire, luz y serenidad, solo rota por la presencia del real hispano que se había asentado en su playa llena de altas palmeras doradas, las cuales se mecían suavemente bajo el sol, que ya caía a plomo a esa hora del día. Cuando Aguilar se percató del desasosiego de los 4 remeros, quienes iban sumidos en una ceniza de mortificación y desánimo por no haber visto nunca a tantos dioses blancos juntos, les dijo que no se preocuparan, porque no había nada que temer. El movimiento que se desarrolló en el campamento español, cuando un vigía que observaba con un catalejo la embarcación que arribaba dio la alarma, aumentó el escozor de los remeros e hizo que Aguilar saltara de la piragua cuando el agua todavía le llegaba a la cintura. Varios arcabuceros tomaron posiciones en la playa, pero los confundió aún más ver la canoa dar media vuelta y alejarse a toda prisa, y observar a un hombre de cuerpo alto y enjuto, con la piel cobriza, curtida por el sol, con el torso desnudo, pero con una abundante barba y cabello de un color rubio cenizo y, al parecer, de ojos glaucos, quien se acercaba a ellos con una mueca que parecía ser una gran sonrisa. 2 jinetes que montaban sendos alazanes dorados y que parecían ser capitanes, galoparon al sitio donde venía el náufrago ya casi saliendo del agua. Uno de ellos dio la orden de no disparar. Detrás de los oficiales llegó otro jinete que no vestía peto ni yelmo, como uno de ellos, ni cota de malla, capacete y barbote, como el otro, sino que portaba ropa informal, calzas, medias, camisa, una capa de viaje, y tocaba su cabeza con bonete rojo de terciopelo, de donde emergía larga pluma roja. De una cadenilla que llevaba al cuello le colgaba un escapulario. Su prestancia y sus ademanes, de un esmero estudiado, además de que reflejaba un matiz de superioridad, le hicieron pensar a Aguilar que debía de tratarse del comandante de esa expedición. «¿Me encuentro al fin entre cristianos?», gritó, preguntando emocionado. Todo el grupo lo rodeó cuando salió del agua,
Uno de ellos murmuró: «Debe ser el náufrago que Cortés ha estado buscando». El general se acercó entre el grupo montando su corcel, soltó las bridas, que de inmediato fueron tomadas por un caballerango, y de un salto vigoroso se apió del caballo para caer de pie en la suave arena. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de complexión mediana, aunque no tan alto como otros. Tenía la piel del anguloso rostro muy blanca y el mentón duro y fino, la frente amplia como para delatar sabiduría y el pelo y la barba negros bien recortados, los cuales le daban a todo el rostro una cierta afabilidad. Sus profundos y algo grandes ojos cafés, sombreados por largas pestañas, le miraban azorados. ¿Eres tú el hombre de España que ha estado perdido en estas tierras desde hace mucho tiempo?, preguntó el general. Sí, señor. Mi nombre es Jerónimo de Aguilar y soy oriundo de Écija. Pero no entiendo cómo es que ustedes sabían de mí y me andaban buscando, contestó confundido. Cortés se quitó el bonete de la cabeza y le hizo una gran reverencia teatral para inmediatamente después sonreírle desde la otra orilla del éxtasis. Con un gesto rápido se desabotonó la capa y luego de quitársela la posó en los hombros de Aguilar al tiempo que le señalaba el camino hacia el campamento, haciendo un ademán que parecía un abrazo. Claro que sí. Te he estado buscando estos últimos días, bordeando las costas de esta isla tan grande que parece no tener fin. Mi nombre es Hernando Cortés. Soy nativo de la villa de Medellín, en Extremadura, y comandante general de esta expedición, bajo el mando de Su Majestad Imperial, el Rey Don Carlos.